Vamos a seguir con el capítulo 2 y lo vamos a terminar. Paren, no quiero prometer cosas. Sí, lo vamos a terminar. Bueno, veníamos hablando de esto de sojuzgar los sentidos. Y acá me quiero detener un cachito. Y después me encantaría hacer un apéndice. Voy a hacer apéndices. Apendicectomía. Voy a hacer apéndices del capítulo 2 porque, por ejemplo, de las unas podemos hablar una eternidad y es hermoso, es un temazo para observar, tiene mucha cosa empírica, mucha cosa que podemos practicar. Eh, pero ahora vamos a ir otra vez al temita de los sentidos y de los deseos asociados a los sentidos. Porque ahora se viene una serie de eslocas que se llaman La escalera al infierno, que está buenísima, pero para esto tenemos que entender un poquitito más qué son los sentidos, entender un poquitito más qué es el deseo y por qué tantos maestros y disciplinas espirituales hablan tan restrictivamente de los mismos. Entonces, los sentidos habíamos dicho que eran ñana indriyas, órganos de conocimiento. Son órganos, o sea, nacemos en un cuerpo que tiene órganos que te traen información de la afuera para que vos conozcas este mundo en el que vivís. No me quiero prender fuego, perdón. Para que vos conozcas este mundo en el que vivís. O sea, los sentidos existen para traernos conocimiento. La mayoría de los animales lo usan para eso. Nosotros, de alguna manera, los pervertimos utilizándolo solo para la obtención de placer. No está mal la obtención de placer, de hecho está muy bien porque es a través del placer que nos regulamos. El tema es que como somos gente reprimida, el placer se nos dispara para cualquier lado, terminamos haciendo cualquier cosa. No sabemos usar todo el instrumento que somos. Entonces la bardeamos, hacemos cualquiera, en definitiva. Entonces, por un lado, esto de sojuzgar los sentidos, ¿qué sentido tiene? O al menos qué sentido me gusta a mí darle. Los sentidos nos traen info del afuera y en este diálogo que hay entre afuera y adentro, mediado por los sentidos, se producen distintas sensaciones, sensaciones neutras, sensaciones placenteras, sensaciones dolorosas. El Buda habla de esto un montón, pero vamos a ir desde el lado de Krishna. Todas estas sensaciones que nos despierta el contacto con el mundo nos trae información, obviamente. Si estamos atentas y atentos y no estamos desesperadas y desesperados por apegarnos a lo que nos da placer y rechazando todo el tiempo lo que nos da dolor, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la persona sabia como aquella persona que está libre de ansiedad en el dolor? Podríamos decir libre de ansiedad en cualquier emocionalidad que te atraviese, ¿no? Como para decir, bueno, sí, libre de ansiedad en el dolor, lo dice porque sabe que salimos corriendo del dolor. Y este salir corriendo del dolor es donde acá aparece el papel central del deseo. Salimos a buscar con el motor del deseo cualquier cosa que nos saque de ese estado de carencia, de vacío. No sabemos sostener el vacío. No sabemos sostenernos en la incertidumbre. No sabemos habitar el dolor sin ansiedad. Salimos corriendo a taparlo con algo. El deseo en sí mismo no es una fuerza negativa, al contrario, es el motor de todo este planeta, ¿no? Siempre que salimos a actuar, siempre que hacemos algo o vamos atrás de lo que soñamos o lo que sea, siempre atrás hay un deseo. Entonces el deseo en sí mismo no es malo, es un motor. El punto otra vez es el discernimiento. Pararse desde el punto de visión del discernimiento. ¿Hacia dónde me lleva ese deseo? Pararse desde ese lugar en el cual yo puedo ver más una imagen panorámica. Entonces, no es que el deseo esté mal, es otra vez entender el mecanismo. ¿Por qué aparecen un deseo tras otro como algo que no termina nunca? ¿Cuándo te pasó? Ponete a pensar. ¿Cuándo te pasó que se te terminaron los deseos? ¿Qué lugar le das al deseo en tu vida? ¿Le das toda la soberanía sobre tu paz? Y decís, cuando encuentre un mejor trabajo voy a estar bien. Cuando logre hacer mi casa voy a estar bien. Cuando... Siempre aparece otro. Es como, no termina. No termina nunca, ¿no? Siempre termina uno y aparece el otro. Termina uno, aparece el otro. Y por lo general, con esta ansiedad que tenemos de no poder habitar los estados
que solemos denominar más hostiles, como el dolor, ¿no? O la tristeza, la angustia, no podemos habitar lo que nos conecta con un vacío existencial. Todos escuchamos esa palabrita, el vacío existencial, porque enseguida lo queremos tapar con cosas que vamos corriendo a buscar para que nos anestesien. Haciendo eso, es que no logramos estar en armonía con el ser, que es nuestra aspiración suprema. Aspiración suprema habla de un deseo, es un deseo también, ¿no? Llega un momento, dicen, que de tanto dártela en la pera con los juguetitos que te ofrece el mundo, te cansás y decís, no, para, basta. Yo quiero la posta. Yo quiero algo que de verdad me saque de este estado de todo el tiempo ser una persona necesitada, ¿no? Todo el tiempo necesito algo para estar bien. Basta, me cansé. Recién ahí es cuando habito ese vacío de decir, ya está, nada me conforma, que es el que empezó el capítulo así, ¿se acuerdan? Que la enseñanza empieza cuando Arjuna dice, no hay nada, no veo nada que pueda saciar o conformar este vacío que estoy sintiendo. No hay nada que pueda consolar la aflicción que conturba mis sentidos, ni la indisputada monarquía de los seres celestiales, ni ser el rey de la tierra. No hay nada, nada que me puedas dar que me calme. Así que decime la posta porque ya está, me cansé, ¿no? Recién cuando logramos sintonizar con eso, pareciera que logramos estar en armonía. Por eso dice, ¿cuándo pasa esto? Cuando sojuzgamos nuestros sentidos. Puede la persona estar en armonía conmigo, que soy su aspiración suprema. Porque quien ha subyugado sus sentidos es de equilibradamente. Esto no significa que los deseos desaparecen. Significa que ocupan exactamente el lugar que tienen que ocupar. Que nunca, jamás, es el de tu felicidad. Cuando vos entendés el mecanismo, decís, pará. Por más que yo satisfaga todos estos deseos, si yo no estoy en paz, no hay cosa que me puedan dar que desde afuera me traiga la paz. ¿Se entiende? Entonces, ahora empieza una seguidilla de locas que me encanta, porque explica mucho más en detalle todo este mecanismo. Y dice así. La persona que se complace en los objetos de sensación suscita en sí el apego a ellos. Del apego surge el deseo. Del deseo, el apetito desenfrenado. Del apetito desenfrenado dimana la ilusión. De la ilusión, la desmemoria. De la desmemoria, la pérdida de discernimiento. Y por la pérdida de discernimiento, perece el hombre. Hagamos perecer al hombre, no a las personas. Perece la persona. Vamos a desarmar estas eslocas pedacito por pedacito. La persona que se complace en los objetos de sensación, ¿no? Que yo encuentro placer en los objetos. No está mal. Si eso tiene el lugar que realmente tiene. Habitar ese momento de placer, conectar con lo que a mí me genera y no generar un apego por la cosa en sí como lo que despierta mi alegría, mi calma, mi paz o mi placer. Se entiende que cuando algo me lleva a un estado de conciencia, ese estado me pertenece, no le pertenece a la cosa. Porque ahí está la raíz del apego. Cuando yo creo que mi calma depende de que, por ejemplo, mi pareja siempre haga lo que yo digo, bueno, primero que obviamente no vas a estar en calma mucho tiempo, te lo aseguro, porque el otro es un otro. Pero si yo creo que mi calma me la da esa persona, estoy entregando algo que es mío, que es mi calma. Y encima lo estoy poniendo ese peso a la otra persona, es un divague, ¿no? Entonces, cuando alguien me despierta mucho amor, ese amor que yo estoy sintiendo es mío. El otro aparece y lo hace brotar. Es mío. Y parece una boludez lo que estoy diciendo, pero es muy importante porque creo que ahí está como la llave para desarmar todos los quilombos mentales que nos hacemos. Todas las carencias que percibimos. ¿Por qué? Porque creemos que es algo que nos viene de afuera. Y en realidad, eso que se está despertando es mío. El New Age tiene algo que a mí me da mucha bronca, que es esta frase del espejo. Todo es un espejo. Para mí, todo es un espejo significa esto, que el otro, lo que me está mostrando con su existir, es algo que está dentro mío. Es mío lo que siento. El enojo que yo siento cuando veo a ciertas figuras del poder
del gobierno, por ejemplo. Hay gente que a mí me genera sensaciones muy hostiles, son mías. No significa que yo tenga que estar a favor de ese otro y decir, ay, vos no estás haciendo nada. No, sí, también estás haciendo un sorete. O sea, tenés una responsabilidad sobre lo que emanás al mundo, tu forma de participar en este planeta. Pero lo que vos me generás es mío eso. Porque yo tranquilamente puedo ser una persona que está en paz y reconocer que tu accionar es antihumano, es repudiable por completo. Puedo reconocer todo eso estando en paz, si soy una persona que realmente está en paz. Si todavía queda ira en mí, es muy probable que la sienta gracias a esto, a todo lo que me entra a través de los sentidos. Entonces, ¿ven la angosta línea entre hacerse el boludo con discurso espiritual y hacerse cargo de lo que es propio? Porque acá hay mucho por lo cual la gente bastardea los caminos espirituales, ¿no? Porque pareciera que la persona que de golpe tiene un discurso espiritual o una búsqueda espiritual se vuelve como infradotada para los juicios morales, sistémicos, ¿no? En una cosa no quita la otra, no nos confundamos. Entonces, la persona que se complace en los objetos de sensación, y acá vamos a ir a la escalerita hacia el infierno, que le dicen, hacia el inframundo, como quieras decirle, siempre pensémoslo como desregulado, ¿no? Como que es la persona que encontró el para qué y el lugarcito que a cada cosa le corresponde, ¿no? Lo que sería el equilibrio. No, estamos hablando de cuando la derrapamos, que es mucho. Entonces, la persona que se complace en los objetos de sensación suscita en sí el apego a ellos. Acá lo que yo les decía, ¿no? Cuando yo me confundo y siento que todo ese bien que estoy sintiendo depende del objeto, me apego. Le entrego el poder a eso que está allá afuera. Del apego surge el deseo. Obvio que empiezo a querer más. Quiero más de eso, porque eso es lo que me da felicidad. Ignoro que la felicidad es algo que está dentro mío, que esa fuente es algo que me pertenece y que yo tengo acceso a eso sin necesidad de ese objeto o de esa persona o de esa situación. ¿Se entiende? Del deseo, el apetito desenfrenado. Apetito desenfrenado. Si no logro tener eso, ya no voy a estar en paz. Entonces, ya de un simple apego pasé a esto, apetito desenfrenado. No puedo parar de desear cosas porque ya entregué por completo mi poder. Del apetito desenfrenado dimana la ilusión. Creo que mi felicidad depende de la afuera, de las circunstancias, de lo que suceda y de cualquier cosa menos reconocer que esa fuente está dentro mío. Ilusión. Ilusorio, como si sería la descripción más increíble de Maya. Creer que todo está afuera. De la ilusión, la desmemoria, me olvido de quién soy, me olvido de que todo está acá adentro, me olvido de que soy un ser no carente, desmemoria, me olvido. La ilusión me hace olvidar de quién soy. La ilusión me hace pensar que mi felicidad depende de que me suban el sueldo. Y obvio que no estamos discutiendo que en este mundo necesitamos guita para vivir y que sería hermoso que exista la justicia social, que yo pueda tener un sueldo digno para vivir. Pero cuando yo creo que solamente de eso va a estar dependiendo mi felicidad, pierdo la memoria de quién soy, de alguna manera. Creo que es claro lo que estoy diciendo. Y por la pérdida de discernimiento, perdón, de la desmemoria, o sea, cuando me olvido de quién soy, pierdo el discernimiento. Se destruye el discernimiento. Dejo de elegir y dejo de entender cuál es el lugar que le corresponde a cada cosita. Y por la pérdida de discernimiento, perece la persona. Muerte espiritual, dice el comentario. Por la pérdida de discernimiento, una vez que perdés el discernimiento, ya está, te dejas arrastrar por la corriente de las cosas que suceden. Como una veleta que vas alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste, una y otra y otra y otra y otra vez. Pasa mucho con las parejas, ¿vieron las parejas tóxicas?
No me gusta decir tóxicas, pero bueno, esa gente que no se puede dejar, pero se hace mierda, ¿no? Y pareciera que una fuerza superior, o sea, pará, ¿dónde te quedó el discernimiento? ¿Dónde te quedó el discernimiento para decirle que no al otro? Aguantar el vacío porque estás teniendo una vida de mierda y no te lo mereces. ¿Dónde queda el discernimiento, no? Un poquito es eso, es como perder el discernimiento, es perder la capacidad de cuidarme, de elegir lo que es mejor para mí, de elegir lo que me lleva a lugares humanos hermosos. Pero el que dueño de sí mismo se mueve entre los objetos de sensación, se dan cuenta que no es que hay que dejar de desear. El que dueño de sí mismo, cuando no perdiste esa memoria de quién sos y te tenés a vos, te movés entre los objetos de sensación con los sentidos libres de gusto y repugnancia, sublimados por Atman, logra la paz. Qué lindo que es, qué lindo que sos Krishna. El que dueño de sí mismo, me encanta eso, ¿no? Se mueve entre los objetos de sensación. Tu vida va a seguir siendo la misma. Te seguís moviendo por los mismos objetos de sensación. Pero ahora con los sentidos libres de gusto y repugnancia, dejando de estar todo el tiempo alucinada y alucinado o presa y preso del gusto y el disgusto. Dejando el juicio de esto me gusta, esto no me gusta, como único parámetro. Y sublimados por Atman. O sea, ¿desde qué lugar vos te liberás del gusto y del disgusto, sabiendo que tu felicidad y tu placer máximo no depende de esa cosa, que es algo que está en vos, tuyo, que tiene que ver con tu ser? Ser o Atman significa, hay una frase que a mí me encanta para definir el ser, que es Satchit Ananda, que significa ser, conocimiento y bienaventuranza. La alegría que uno siente o la bienaventuranza que uno siente cuando elige lo que le hace bien, seguro lo experimentaste esto, anda a tu registro de cuando elegiste algo que te haya costado elegirlo, pero cuando lograste elegir algo que te hace bien, ese registro de bienestar es hermoso y es esto, ¿no? Es pararse en ese lugar de bienestar y de plenitud, que no es la euforia de la alegría o la felicidad, es como algo más plano, más pacífico. Seguro experimentaste en algún momento esto, de decir, estoy en paz. Bueno, con el registro de lo que te pasó en esos momentos, liberarte del yugo del gusto y la repugnancia. Aprender a moverse entre los objetos de sensación tiene que ver con eso. Aprender a movernos en el mundo tiene que ver con este otro punto de visión en el cual nos podemos parar. En el que lo que me gusta o no me gusta pasa a un segundo plano, porque estás viendo desde otro lugar qué es lo que te hace bien, qué es lo que sabes que si vas por ahí, el bienestar que sentís es tan grande que ya las cositas no sé si tienen tanto atractivo. A mí esto me pasaba mucho con las detox, a mí, que empezaba a sentir tan bien mi cuerpo que miraba las cosas que comían las demás personas que antes me hubiera desvivido y después de haberme la dado en la pera, ¿no? Obviamente, porque uno se la da en la pera, ves cómo te sentís después que después te sentís tan bien que no te dan ganas de andar todo el tiempo comiendo cualquiera, pero porque ya estás, conociste un placer mucho más grande, más duradero, que es el de sentirse bien. Entonces, no hay discernimiento para quien está desacorde, ni para el desacorde hay devoción. Para quien carece de devoción no hay paz. ¿Y cómo puede ser feliz quien no tiene paz? Entonces, desacorde es, pensémoslo como todo lo que está en contra de nuestra coherencia. Muchas veces vivís una vida que no es coherente con lo que vos sinceramente querés, con quien sinceramente sos. Y ahí es donde está todo nuestro trabajo, en volver a establecernos en nuestra coherencia. Porque para el desacorde, para quien no vive en su coherencia, no hay discernimiento. Y si no hay discernimiento, no hay paz. Así de tremendo, así de tremendo. Y si estás en esa, lo sabés. Y todos pasamos por momentos de la vida en los que estamos totalmente desacordes y sabemos que no es lindo, no es lindo, no estás en paz, aunque uno vea desde afuera y juzgue.
Del de sentidos erráticos que a ellos abandona la mente, huye el conocimiento como barco sobre las aguas impelido por la tormenta. Si me dejo llevar por todo lo que me dicen mis sentidos y abandono mi mente a los sentidos y no a lo que sé, huye el conocimiento. Chau, chau, adiós. Como barco sobre las aguas impelido por la tormenta. Entonces, pareciera que cuanto más dejamos la mente ahí vagar, más esclavos nos volvemos de los sentidos. Y ojo, porque acá es donde muchas veces pensamos que somos libres y en realidad estamos esclavizadas y esclavizados a otras fuerzas que nos arrastran por lugares que no nos dejan en estados de conciencia copados, o deseables, o armoniosos. Si es que estás buscando estar en paz, obviamente, si no, dátela en la pera y seguís siendo una persona infeliz. Pero bueno, si estamos escuchando esto es porque estamos queriendo ir más para el lado de la paz, ¿no? Entonces pareciera que una cosa son los sentidos que nos llevan por donde ya conocemos, ¿no? Esos caminitos que a veces no nos dan paz, pero ya los conocemos, y otro es empezar a hacer todo el movimiento contrario de elegir lo que me hace bien, lo que me da paz. Y a veces elegir eso que me da paz incluye también al otro, ¿no? Porque a veces yo elijo lo que me da paz y si lo que a mí me da paz le caga la vida a todo el resto, y bueno, también hay que revisar algo ahí, ¿no? Entonces, aquel cuyos sentidos están por entero desapegados de los objetos de sensación es de equilibradamente, ¿no? Cuando de verdad logramos darnos cuenta de que la fuente de felicidad es algo que está adentro y no depende de todos esos objetos, por ende, al darnos cuenta, sucede naturalmente el desapego, nuestra mente automáticamente se equilibra. Lo que es noche para los demás seres es día para el hombre disciplinado, y cuando en vigilia están los demás seres es noche para el sabio o la sabia vidente. ¿Qué significa esto? Esto es terrible, porque lamentablemente cuando tu visión cambia, lo que antes era supernatural deja de ser natural. Lo que antes te divertía deja de divertirte. Y cuando sucede eso, no lo pensemos como, ay, yo soy sabia y el resto todavía no la vio. No, no, no. Cuando suceden esos cambios profundos en la conciencia, cambia todo el entorno también. Hay lugares donde ya no vas a querer estar, no porque sean malos los lugares, porque a vos ya no te hace bien, no te nutre. Es como decir, todos los días anda a comer a McDonald's. Y no te va a nutrir todos los días ir a comer a McDonald's. Cuando vos te das cuenta y tu cuerpo empieza a sentirse bien, sanito, es más fácil elegir lo que te mantiene y te sostiene en ese estado de bienestar. Que no implica que el otro esté mal, implica que hoy necesitas otra cosa. Entonces lo que sucede y lo que suele suceder es que empieza a haber como cierta incompatibilidad con eso que antes eras y ahora no sos más. Y por eso dice, ¿no? Lo que es noche para los otros es día para mí, y lo que es día para mí es noche para los otros. Como que sucede una incompatibilidad con los vínculos, tu vínculo con el mundo, tu vínculo con vos misma y con vos mismo, tu vínculo con los demás. Porque después también los demás se tienen que adaptar a que vos ahora ves las cosas de otra forma, a que tal vez cambiaste. Y eso es difícil. Y no hablamos lo suficiente de esto. Y solemos como traerlo al debate desde un lugar de, ay, yo ya no vibro como vibras vos. Y en realidad, yo creo que es maduro y amable darnos cuenta de que no siempre somos compatibles con todas las personas y que a medida que vamos cambiando y van cambiando nuestros gustos y van cambiando nuestras inclinaciones, va cambiando lo que elegimos, también cambia mi atmósfera, ya sea cambiando de vínculos, porque se dan incompatibilidades extremas, o ya sea cambiando de actividad, cambiando de círculo laboral. Es imposible que tu cambio interior no sea acompañado por un cambio en todo lo que te sucede y en todo lo que te rodea y en los ambientes que elegís para dedicarle tiempo, energía y dedicación.
es algo que se da naturalmente. Es como pretender que es como una maduración natural, en el sentido de, miremoslo como en la adolescencia, cuando vos sos niña, niño, niñe, y estás apegado a un juguetito, a un osito de peluche, llega un momento en que empezás a madurar, te empieza a cambiar el cuerpo, empiezan a pasar otras cosas adentro tuyo y naturalmente vas dejando ciertos objetos y te vas agarrando de otros. ¿Se entiende? No es algo impuesto, obligado, antinatural. Tal vez en nuestra vida adulta, cuando suceden cambios importantes, los que están alrededor nuestro nos lo hacen notar porque dicen, ay, vos no eras así, ¿no? Y eso puede llegar a generar conflicto. O tal vez no, tal vez genera cosas lindas en los que nos rodean. Hey, vos no eras así, qué lindo lo que te está pasando. También puede pasar. Cambia sí o sí la atmósfera que te rodea cuando vos cambias tu punto de visión y tus formas de elegir. Logrará paz aquel en cuyo interior muera todo deseo, como mueren los ríos en el océano, que aunque siempre lleno de agua, jamás se desborda. Pero no logrará paz quien tenga deseos. ¿Por qué no logramos estar en paz? Y porque estamos siempre corriendo atrás de algo. La conciencia de que algo nos falta, que es el motor que nos hace salir a buscar, nos hace estar siempre corriendo atrás de algo. Y cuando corremos atrás de algo, no estamos ahora. No estamos valorando lo que está sucediendo en el presente. Por eso todas las tradiciones espirituales y el sentido de la meditación es devolvernos a la presencia. Que no significa que vamos a dejar de querer cosas, pero darle al deseo un lugar no tan primordial y central en nuestra vida. Y sí, darle un lugar más primordial y central a los procesos, al mientras tanto, a lo que está pasando ahora, a lo que ahora estoy viviendo, al momento. Quien extirpa todo deseo y camina hacia adelante, libre de aflicción, de egoísmo y vanidad, libre de aflicción. Aflicción sería eh, esto, ¿no? Como estar siempre insatisfechos por no obtener lo que queremos. Entonces, libre de aflicción, libre de ese estado de insatisfacción constante. Libre de egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? ¿No? Tal vez podemos ver en esta ocasión al egoísmo como el, el sentido este de ser todo eso que yo tengo pegado. Entonces vincularme con el mundo desde esos apegos y no desde quién soy en verdad. Para vincularme de forma no egoísta, y primero tengo que empezar a acercarme cada vez más a quién soy, porque yo me vinculo desde lo que creo que soy. Y si lo que creo que soy es nada más lo que tengo pegado, o sea, mis apegos, me voy a vincular de forma egoísta, pues siempre voy a estar queriendo algo para mí. Difícilmente sepa estar presente para el otro, difícilmente sepa estar en presencia disponible, tanto para lo que yo necesito como para lo que necesitan los demás. Y ojo, porque el egoísmo también puede ser con una misma y con uno mismo. Y tal vez estás haciendo un montón de cosas por los demás porque te crees que sos reina egoísta y te estás dejando de lado a vos. Entonces atenti con eso. Y libre de vanidad. La vanidad es todo lo que tengo. Si yo creo que mi valor está en lo que tengo, vanidad, obviamente fortalezco mi forma egoísta de vincularme con el mundo y conmigo. Porque si mi valor está en lo que tengo, voy a estar desesperada por conservar lo que tengo, e incluso por mejorarlo. ¿Se entiende cuál es el peligro de lo materialista? No la materia en sí, el vínculo que yo tengo con la materia. Si el vínculo que yo tengo con la materia es de apego, mi conciencia de ser va a ser distinta a la conciencia de ser de quien se conoce a sí mismo y tiene un vínculo con los objetos de sensación en los cuales se mueve, ¿vieron cómo decía? Se mueve entre los objetos de sensación, libre de gusto y repugnancia, sin apego. Todo es como yo me vinculo con los objetos, con mis ideas, con mis creencias. ¿Lo hago desde el apego o lo hago desde saber quién soy y sé moverme entre los objetos de sensación? Habilidad en la acción también le dice Krishna,
¿no? Soy hábil y sé darle a cada cosa el lugar que a cada cosa le corresponde. Me vinculo con todo el mundo, abriendo mi vulnerabilidad a todos por igual, porque yo soy re open, re abierta y no tengo miedo a mostrarme vulnerable. O me cuido, me protejo, sé, tengo un discernimiento de dónde me abro y dónde doy tiempo, energía de construcción, ya sea de amistad, de familia, de pareja. Uso el discernimiento para administrar mi energía, para abrir mis partes más dolorosas, o después me ando quejando porque, ay, mira lo que me hizo, y bueno, discerní a quién le abrís tu intimidad. Eso también es saber moverse entre los sujetos de sensación. Nos damos cuenta de que cuando Krishna dice objetos de sensación, no solo nos está hablando de las cosas, sino también de cómo a veces nos vinculamos con las personas como si fueran objetos que me tienen que dar felicidad, que me tienen que satisfacer. Entonces, lo interesante para mí de esta propuesta es poder abordarla desde todos los ángulos que podamos. De mi vínculo conmigo misma, conmigo mismo, de mi vínculo con los demás, de mi vínculo con los objetos, de hasta dónde yo estoy tratando al otro como si fuera un objeto que tiene que satisfacer mis necesidades. Si de verdad me vinculo con los demás como si realmente fueran sujetos. Entonces Krishna nos dice, quien extirpa todo deseo y camina hacia adelante libre de egoísmo y vanidad, ese logra la paz. Este es el eternal estado del espíritu. Quien a él llega nunca más se desvía. Quien en la hora de la muerte permanece aún en él, se funde en el seno de la divinidad. Y así termina el segundo capítulo, la segunda estancia del Bhagavad Gita. Dicen los maestros, las maestras, que hasta la persona más sabia y desapegada, que vive totalmente alineada a la conciencia de su ser, de quién es, de quién soy, a esta coherencia profunda, incluso en la hora de la muerte sucede un apego muy fuerte con el cuerpo, con no querer soltar este cuerpo. Por eso acá dice, ¿no? Quien en la hora de la muerte permanece aún en este estado de conciencia, se funde en el seno de la divinidad. Sería como el desapego más grande y más difícil, ¿no? El desapego de nuestro cuerpo, de lo que nos sirvió de vehículo todos estos años de vida. Tal vez uno de los apegos más grandes que tengamos, y tal vez tomemos conciencia de lo transitorio de este cuerpo y de todo el apego que tenemos al cuerpo en ese momento, ¿no? En esta ocasión que termina la estancia segunda, te quiero invitar a reflexionar y a observar cuando se te despierta un deseo, esta escalerita, ¿sí? Que puedas observar y experimentar esto. La persona que se complace en los objetos de sensación suscita en sí el apego a ellos. Del apego surge el deseo, del deseo el apetito desenfrenado, del apetito desenfrenado dimana la ilusión, de la ilusión la desmemoria, de la desmemoria la pérdida del discernimiento y por la pérdida del discernimiento perece la persona. Si querés probarlo con la comida, a mí me es infalible. O sea, te comes un chori, te haces un asado y decís uno solito. Y después el deseo de todo lo que vas viendo empieza a activar esta cascada y te terminás olvidando de tu salud, de tu bienestar, te tomaste 5 copas de vino en vez de 2 y quedarte tranca, te olvidás. Experimentémoslo con estas cosas pavas, con lo que es fácil, lo que es simple, lo que es concreto. A mí me resulta muy fácil con la comida y con otras cosas que es un poquito más difícil. En el pueblo donde vivo yo sucede mucho, por ejemplo, de que hay como un pseudo discurso de libertad y la gente no se dice la verdad. Entonces de pronto ves grupos de amigas que una se está comiendo al... y lo digo así porque es como una cosa de objetos, ¿no? Se tratan como objetos. Al marido de su mejor amiga. Y bueno, y ahí te olvidaste de todo. El discernimiento no quedó en absolutamente ningún lugar. Pero si vamos a la historia, todo empezó en el momento en que nos complace el objeto de sensación. Vemos al otro como un objeto, dejamos de verlo como un sujeto. Entonces nos olvidamos de todo, ya está. No sos más un ser, sos un objeto que yo quiero y no me importa nada de lo que pase. Es un buen ejemplo también.
Elegí algo que sea fácil, no elijas algo que te genere ni dolor, ni angustia, algo que sea fácil, porque en lo fácil podemos aprender a observar los mecanismos de nuestra mente y después sí, lo aplicamos a cositas más difíciles. ¿Te parece? Y aparte, escuchá, esto te tiene que dar esperanza. El que dueño de sí mismo se mueve entre los objetos de sensación, con los sentidos libres de gusto y repugnancia, sublimados por Atman, logra la paz. Entonces, a la hora de activar el discernimiento y hacer y elegir lo que a vos te hace bien, hay una recompensa enorme, que es la paz. Te invito a que lo practiques, te invito a que te suscribas, que me des like, porque hay gente que me dice, ay, estoy escuchando todos los episodios y ni está suscripta ni me da like. Y que si te dan ganas, comentes. Y que esto sea un diálogo. Bueno, muchas gracias. Un capítulo más. Terminamos el capítulo 2. Después veo cuándo puedo seguir con el resto.